Les damos la bienvenida a la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Autores nacionales e internacionales, dentro del marco de la celebración de los 210 años de fundación de la Biblioteca Nacional y el Día Nacional del Libro en Uruguay. Damos la bienvenida al escritor uruguayo Richard Quiroga, nacido en 1975 en Montevideo, escritor independiente de historias fantásticas, autor de la trilogía En algún lugar de la mente, volumen 1, 2017, volumen 2, 2018 y volumen 3, 2021. Serie de libros que reúne una antología de cuentos de distintos géneros que van desde el terror, la ciencia ficción, lo paranormal y sus misterios, así como leyendas urbanas. Autor del thriller psicológico y de romance paranormal El llamado de la luna, Confesiones en cautiverio, 2018, y de los thrillers de ciencia ficción Reporte estelar, Protocolo final, 2022, Vampiro hambriento, Última civilización, 2022. Temor, Caja de cristal, 2023. Imaginariamente. Cuentos fantásticos, 2024. Hijas de una sombra inexorable, Destino, 2025. También participa en las antologías de cuentos contemporáneos, Dueños de la palabra, por Deletreo Ediciones, 2022, en el libro Noches literarias, en el León de Reus, 2024, y el libro del 8º Campeonato Internacional de Cuentos, Consignas Escritores, 2025. En el día de hoy nos presenta Hijas de una sombra, Inexorable destino, perteneciente al género de terror paranormal. En esta historia los hechos no se dan por sentados. Aquí pasan cosas oscuras, típicas del género antes mencionado, pero que pretende romper con los típicos esquemas tradicionales de la bondad de un final feliz para todos los personajes involucrados en la trama de la novela. Es así como Hijas de una sombra nos relata las peripecias de una familia corriente que intenta sobrevivir unida, con la ayuda de poderes ocultos y benignos, y las fórmulas de lucha espiritual no tradicionales, de un prestigioso chamán y un pai de religión umbandista, cuando se hace presente en sus vidas un poderoso y perverso ente, un helado ser convertido en una siniestra y profunda sombra que emerge desde el fondo de un misterioso río, trayendo un terror paranormal en busca de venganza y un anhelo personal que arrastrará a todos a una profunda y confusa locura de hechos extraordinarios. Recibimos a Richard Quiroga. Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Richard Quiroga, soy escritor independiente de Montevideo, Uruguay, y estoy participando de la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay, organizado por Mosaico Literario Uruguay, a quienes agradezco la oportunidad de poder participar. Y en conmemoración del Día Nacional del Libro en Uruguay y los 210 años de la fundación de nuestra
Biblioteca Nacional. Para esta ocasión les quiero presentar y leer un fragmento de mi última novela, de mi noveno libro, titulado Hijas de una sombra, inexorable destino. Pueden ver la tapa entera, que cuenta con la particularidad de la tapa, que fue pintada por el artista Walter Cruz. Es un primo que vive en México y bueno, que me hizo esta bella tapa, esta bella cubierta en exclusividad, que quedó muy linda y que va acorde con lo que es el libro en sí. El libro en sí es una historia de terror sobrenatural, una historia fuerte, por así decirlo, porque es la verdad, donde pasan cosas extrañas, donde una familia debe luchar contra unas fuerzas poderosas que empiezan a acosarlo. Y bueno, cuenta un poco la historia de lo que les pasa a esa familia. Y les quiero leer entonces un breve capítulo llamado Desde el otro lado, y que dice así: Desde el otro lado. Era tarde en la noche. Ricardo se encontraba solo y sentado sobre un taburete frente a la mesada de su cocina. El resto de la casa estaba en silencio y a oscuras. De pronto, un sonido agudo y molesto comenzó a sonar dentro de su cabeza, junto al retumbar de su corazón acelerado golpeando su pecho y sumándose a estos, los ronquidos de su agitada respiración lo alertaron con claras voces que oía lejanas, que padecía una turbia pesadilla de inexplicable oscuridad y de un caos sin sentido. «Despierte, Ricardo, despierte ya». Escuchaba como aquella voz distorsionada se le ordenaba y le hacía arder sus tímpanos. Parecía tener algo demasiado caliente chorreando por sus oídos. El barullo aumentaba su intensidad dentro de su cabeza, mientras que sus músculos comenzaban a temblar bajo su piel transpirada. Ahora una voz cercana lo llamaba y le decía que debía luchar, mover su cuerpo entumecido. Entonces Ricardo, sintiéndose anclado a una gran profundidad, pudo levantar con gran esfuerzo una mano y luego de varios intentos de manotear a ciegas, pudo ver un pequeño destello que iluminó su visión, luego de rasgar con sus dedos el velo azabache que flameaba frente a él. Fue así como, al instante, Ricardo percibió una intensa vibración de su celular en su bolsillo y con un esfuerzo sobrehumano bajó su mirada y pensó en agarrarlo. Pero sus movimientos eran torpes y sus manos sin voluntad no eran compatibles con sus deseos. El celular seguía vibrando y él intentando moverse, y de repente una cálida brisa le pegó sobre el rostro y pudo sentir un insensible tacto de sus dedos rozando sobre una superficie. Siguió tanteando con sus dedos adormecidos, descubriendo el borde de su bolsillo, introduciéndolos, tocando el aparato que seguía vibrando e iluminando la tela del pantalón. Cuando por fin pudo tomarlo, lo arrastró con cuidado, pero casi se le cae. Esperó unos segundos y volvió a intentarlo, hasta que pudo aguantarlo en su mano y levantar el aparato frente a su nariz. Pai Jeremía, pudo leer sobre la pantalla en la llamada entrante. Entonces empujó el celular hacia su visión, apoyándolo contra su nariz y arrastrándolo contra ella, activó la entrada de una fuerte voz que le dijo: «Despierte, Ricardo». Al instante de escuchar la contundente orden, vio fugazmente el teléfono cayendo de su mano, mientras Ricardo reaccionaba de pronto yéndose a un costado, teniendo la sensación de caer a un vacío. Desesperado se tomó de la mesada y luego exaltado brincó del taburete con el fuerte golpe del aparato sobre las baldosas. Al salir de aquel trance, Ricardo observó sus manos y después se las pasó por su cara,
sintiendo en ella la humedad de su abundante transpiración. Luego palpó todo su cuerpo y se agachó para recoger el celular, observando a su alrededor y viendo la tranquilidad de la casa. Buscó sigiloso su campera, se la puso colgando de su brazo y guardó sus documentos. Buscó algo de dinero que tenía guardado debajo de una lata sobre la ladera, lo sacó con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Luego subió con sigilo las escaleras y se frenó frente a la puerta de las niñas. Esperó un momento, escuchando, y luego de unos segundos giró el pestillo abriendo lentamente la puerta, y cuando fue a mirar, escuchó de pronto unas voces que provenían desde su dormitorio. Reconoció las voces de las niñas cantando, pero también escuchó dos voces más y diferentes que parecían festejar su infantil canto, pero eran voces horribles que sonaban metálicas y en un idioma que Ricardo no reconocía. Intrigado, comenzó a acercarse en punta de pies a la abertura y las voces súbitamente se callaron. Observó por debajo de la puerta un destello de luz rojiza que parpadeaba. En alerta y exaltado por aquellos raros sucesos, Ricardo caminó hacia atrás, siempre mirando hacia la luz que salía por la abertura cerrada. Bajó las escaleras y se dirigió a la puerta principal. Introdujo la llave y girando con cuidado abrió con mucha cautela la entrada y luego salió. Volvió a cerrar y entonces corrió despavorido por las calles vacías en la madrugada silenciosa, rompiendo aquella tranquilidad con sus grandes zancadas y su fuerte respiración. Corriendo como si no hubiese un mañana, haciendo ladrar a los perros a su paso, pensando en ir a la casa de un viejo amigo, iba ligero y ahogado, mientras experimentaba una angustia creciente dentro de su pecho que lo hacía llorar. Y bueno, ahí les dejo ese capítulo desde el otro lado del libro Hijas de una sombra, inexorable destino, un libro bastante grueso, tiene bastantes capítulos, esa es solo una punta del iceberg, como se dice. Y bueno, les quería leer después la parte de atrás, lo que dice, como para tener un panorama más genérico. Dice: en Hijas de una sombra, la frontera entre el mundo de los vivos y el del oculto se desdibuja. Las presencias que habitan la oscuridad reclaman lo que una vez fue suyo, y cada personaje deberá enfrentarse a su propia herencia de miedo y silencio. Nada es casual, lo que se oculta tras la sombra tiene nombre, memoria y voluntad. Bueno, Hijas de una sombra, inexorable destino, pueden encontrarlo en Amazon y también contactando a la página En algún lugar de la mente, o si no, a la página mía de Richard Quiroga en Facebook. Y bueno, Hijas de una sombra, entonces agradezco el espacio y les dejo un saludo a la familia de Marina Yañero, pronta recuperación para ella y bueno, todo el mejor deseo para nosotros, para ellos en los momentos que les toca vivir. Muchas gracias, saludos a todos y muchas felicidades. Estimado Richard, ha sido un placer tenerle en esta jornada de la Semana Virtual del Libro Uruguay 2026. En nombre de nuestro espacio cultural, Reencuentro con la Copla Española, Mosaico Literario Uruguay, les brindamos nuestra inmensa gratitud a todos ustedes por su confianza y compromiso con la 6ª edición de la Semana Virtual del Libro Uruguay. Les invitamos a que sigan acompañándonos en nuestro ciclo virtual 2026 de Tertulia Literaria Virtual Internacional por nuestro canal de YouTube RCLC Mosaico Literario MR. Sigamos siendo entre todos forjadores de paz y hermandad. Será hasta pronto.